¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la presente emisión de Noticias Internacionales de Globovisión. Les saluda Emilio Velázquez y como siempre es un placer acompañarlos durante esta media hora. Y comenzamos en Estados Unidos porque los dos principales candidatos a la presidencia de ese país, el republicano Donald Trump y la aspirante demócrata Kamala Harris, buscan capitalizar el voto de cara a la presidencial del próximo 5 de noviembre. Ya Kamala Harris logró la cantidad de votos necesarios para ser la candidata presidencial demócrata, mientras que Trump ya obtuvo el respaldo del Partido Republicano. Tanto Trump como Harris eligieron a sus binomios presidenciales, con lo que prácticamente cerraron el abanico de posibilidades. Trump anunció en julio que habría seleccionado al senador por Ohio, J.D. Vance, y Harris anunció en agosto que su compañero de fórmula sería el gobernador Tim Walz de Minnesota. Kamala Harris y Tim Walz iniciaron una gira en Pensilvania, uno de los estados claves, mientras que Trump continúa y busca ampliar su campaña presidencial y obtener el mayor número de votos. Para analizar este tema tenemos como invitado a Nacho Montes, periodista y analista internacional desde Argentina. Nacho, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emilio, un gusto como siempre. Nacho, ya para comenzar, ¿qué sucede durante el ciclo de la elección presidencial? En este momento se ha producido un cambio muy interesante. Las encuestas, el promedio de las encuestas, es decir, el ponderado de los diferentes mediciones que se hacen en Estados Unidos, empiezan a mostrar un sorpresivo repunte de Kamala Harris por sobre Donald Trump, y parece ser que aquel efecto logrado con tanto el atentado contra Trump como el desastroso acto del debate de Biden empieza a difuminarse, y con Kamala en carrera y con un nuevo vicepresidente ha comenzado una campaña absolutamente nueva. Y tanto Harris como Trump se baten en un duelo de campañas, pero ¿cuál sería más allá de cómo capitalizar el voto latino en este momento? Es que ahí está una de las claves, el voto de los no blancos, por llamarlo de alguna manera. Vamos a las cifras para que se entienda lo que vamos a explicar. El electorado de Estados Unidos está dividido en un 46% de blancos, un 29% de latinos, un 19% de afroamericanos y un 9% de asiáticos. Justamente cuando la carrera presidencial está tan ajustada, el ir por las minorías es la clave quizás del triunfo. Y en este sentido pareciera ser que Kamala Harris ha ido por esa parte del electorado que todavía le resulta muy esquiva a Trump y que le impide tomar una ventaja decisiva. Aún no están los resultados, pero es justamente en el voto latino en donde probablemente se juegue gran parte del resultado de las elecciones. ¿Y de qué forma impactaría la situación con los republicanos y con los demócratas en torno a este tema? A ver, los demócratas han hecho una campaña. Hay una diferencia muy importante que hay que entender de la campaña a partir de ahora. Trump se ha centrado en una campaña negativa atacando a Harris como atacaba a Biden, mientras que Kamala Harris, inclusive con la elección de este vicepresidente de Tim Walz, va buscando por el lado de la propuesta, ya no tanto para atacar a Trump. Entonces, las estrategias han cambiado absolutamente y el resultado, creo yo, y al menos por lo que indican las encuestas, está favoreciendo más al enfoque demócrata que al enfoque republicano. Ok. ¿Y cuáles serían los estados donde existiría el mayor número de población y cuáles serían los más decisivos para esta campaña? Lo que sucede es que no tiene que ver con la cantidad de población, sino con la cantidad de electores. En este caso, Minnesota, Pensilvania, Texas y California son los que se llaman los estados clave, porque tienen la mayor cantidad de electores. En este momento, las elecciones están favoreciendo en electores y levemente a Trump. Lo que sucede es que por eso se ha elegido a Tim Walz, que es uno de los gobernadores de estos estados clave, para tratar de arrastrar a los electores y ya no tanto a la masa de población solamente. Entonces, la campaña ahora se va a dirigir en esos dos ejes. Por un lado, los estados clave, y por el otro, a la población en general, para tratar de tener una gobernabilidad y, en caso de perder, tener una oposición fuerte como para poder seguir en carrera política.
¿Y habría estados que tradicionalmente son republicanos que se inclinarían por el lado demócrata o viceversa en esta elección? Por ahora no se están viendo grandes cambios respecto a los de hace 2 meses. O, Insisto, hay una pequeña ventaja de Trump, pero California va a seguir siendo demócrata, al igual que Washington, y no se cree que Minnesota o Pensilvania vayan a cambiar de lado, por lo menos por ahora. Pero hay un detalle que es importante señalar. Los márgenes son muy pequeños en casi todos los estados clave, así que la lucha recién empieza y recordemos que Kamala Harris todavía no es candidata, hay que esperar a la convención demócrata para que lo sea y ahí va a tomar fuerza e impulso y veremos una tendencia quizás un poco más decisiva en adelante. ok. Entonces, Kamala estaría en estos momentos ya preparando lo que sería su plan A de cara a la convención demócrata y de allí despegar directo hacia la campaña presidencial. Exactamente, y acá hay otro tema que hay que poner en claro. Cuando Kamala Harris asume como reemplazo de Biden, tenía dos opciones, tenía dos balas de plata, por decirlo así, su propia candidatura para empezar de nuevo la campaña que le era esquiva a los demócratas y la elección de un vicepresidente. Trump ya no tiene esa opción al haber electo a Vance como su compañero de fórmula. Los demócratas tienen más flexibilidad para su campaña, mientras que Trump apresuró su elección y ahora tiene que resolver cuestiones sin mucho margen de maniobra, no, o por lo menos no tanto como el que tienen los demócratas. ¿Y cómo se perfila el candidato escogido por Trump y el candidato de Kamala? ¿Cuál sería el perfil de cada uno, si nos pudieras explicar? Para hacerlo muy sencillo, el candidato de Trump es una copia, es un clon de Trump en el sentido que es ultraconservador, representa a los WASP, o sea, los blancos de Estados Unidos, a una población religiosa católica. No tiene demasiada llegada en la población latina porque es muy agresivo con los migrantes, mientras que el candidato de los demócratas, Tim Walz, es una persona considerada progresista, o sea, liberal en los términos de Estados Unidos, que tiene una postura, si se quiere, muy contraria a los conservadores, y por eso fue electo, y una muy buena llegada en la clase media, y sobre todo en la clase media urbana de los Estados Unidos, que también hasta este momento había sido uno de los grupos que permanecía más indeciso frente a la elección. De manera que hubo una elección en Trump de una figura que consolidara su idea de ultraconservadora, mientras que los demócratas apuestan por el progresismo y es ahí donde se va a dirimir quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Sé que esto es un poco adelantarnos a la situación, pero ¿cómo el Trump de ganar la presidencia o de ganar la Kamala, cómo se perfilaría ese gobierno? Por ejemplo, en el plano del candidato demócrata, ¿habría una continuidad de los planes de Biden? Sí, claramente, porque Kamala Harris no tiene demasiada experiencia ejecutiva, sí la tiene en el campo político, pero viene planteando una continuidad y lo que sería un proteccionismo, una presencia fuerte del Estado, mientras que Trump propone todo lo contrario, una retracción del Estado, un aislamiento de Estados Unidos respecto a los problemas exteriores y la concentración en problemas internos, tanto sea la migración como el ingreso de los estadounidenses. Son apuestas que van en sentido contrario y que por ahora, como dijimos antes, no parecieran haber seducido a una mayoría. Se plantea una continuidad de las políticas de Biden con pequeñas variaciones, mientras que Trump propone un cambio absolutamente radical para hacer un Estado mucho más chico, pero mucho más vigilante. Bueno, gracias Nacho por esta entrevista. Era Nacho Montes de Oca quien nos acompañó durante este momento para analizar en profundidad sobre la situación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Era Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.